Hoy 9 de agosto, la liturgia del domingo desplaza la celebración de la fiesta de Santa Edith Stein, una de las patronas de Europa, una judía convertida al catolicismo que murió en un campo de concentración después de haberse convertido y hecho carmelita. San Juan Pablo II quiso ponernos a esta mujer erudita, estudiosa, profesora de filosofía, discípula de Husserl en la universidad, que emprendió su propio camino de búsqueda de la verdad y que lo descubrió, leyendo una noche en casa de unos amigos la vida de Santa Teresa de Ávila. Ahí ella dice que descubrió en aquella noche la verdad que andaba buscando a lo largo de toda su vida. Edith Stein nació en Breslau, en Alemania, hoy actual provincia de Polonia, un 12 de octubre de 1891. Era la última de los 11 hijos de una familia judía devota y murió un 9 de agosto, tal día como hoy, en 1942, en Auschwitz, en una cámara de gas. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una de las mujeres patronas de Europa y mártir del siglo XX. Su inquietud intelectual la llevó a entregarse por completo a la filosofía, con una actitud de cierta indiferencia al principio por la religión. Después de su conversión, porque ella fue discípula de Edmund Husserl y conoció también a Max Scheler, comenzó a dar clases en distintas instituciones católicas, hasta que un día pudo entrar en el convento de Carmelitas de Colonia. La Gestapo irrumpió en aquel convento y junto con otra hermana que también tenía ascendencia judía fue llevada al campo de concentración de Westerbork. El 7 de agosto de 1942 fue llevada con 1 millar de judíos hasta Auschwitz, en cuya cámara de gas murió tal día como hoy. De Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, quizás podríamos hacer nuestra unas actitudes vitales de sus escritos que pueden ser de referencia para nuestra vida cristiana. En primer lugar, siempre tenemos que andar buscando la verdad. El estudio de la filosofía para esta mujer, el estudio de las humanidades y de la historia formó parte de un anhelo por la verdad que era ya en sí una oración, una súplica. Encontrar la verdad que unifica la vida del hombre y que le da sentido. En segundo lugar, reconocer el potencial de cada cosa. Una sobrina suya le preguntó un día: tía Edith, ¿qué es la mnemonología? Ella intentó explicarle que la fenomenología, que era lo que le preguntaba la chiquita, significa descubrir el potencial oculto que le da vida a cada cosa. Le puso un ejemplo. ¿Ves este piano? Por un momento puede convertirse en un mueble, donde puedes poner encima una caja de galletas o quizá un jarrón con flores. Sin embargo, cuando yo abro este piano y empiezo a tocarlo, se convierte en aquello para lo que ha sido creado. Ese es su potencial oculto, que es el que le da vida. Pero ¿quién lo hace vivir? Yo, porque sé que puede producir música con él. Sin mi conciencia, este pobre piano estaría condenado a permanecer como un mueble. Sin embargo, descubrir el potencial y fomentarlo forma parte de esa actitud de la fenomenología. Tercero, el reto de ser mujer. Santa Edith Stein vivió con un estilo muy peculiar y particular la feminidad, sin reducciones ni exclusiones. Ella decía que el alma de la mujer debe de ser amplia y abierta a todo lo humano. Y denuncia con su escrito la actitud pasiva de la mujer dentro de la Iglesia. La Iglesia y el Señor nos necesita y necesita de nosotros, mujeres firmes, mujeres valientes. En cuarto lugar, el valor de la intimidad con Dios. A ella, la primera vez que sintió curiosidad por la religión y por el cristianismo fue al descubrir cómo una aldeana entraba en la catedral de Frankfurt
con una cesta de compra mientras recorría los puestos del mercado. Frente a lo que había observado en su familia y en los protestantes que acudían a la sinagoga o al templo durante el horario de las celebraciones litúrgicas, a Edith Stein le llamó la atención ver que aquella mujer sencilla entraba en una iglesia en un momento cualquiera y que era capaz de sumergirse en una profunda intimidad con Dios, en un rato de oración en la soledad del templo. Aquello despertó la curiosidad. Más tarde empezaría a entrar en contacto con algunos creyentes y algunos discípulos del propio Husserl. En la biblioteca de unos amigos suyos fue donde encontró la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, que la llevó posteriormente al Carmelo y a abrazar la fe cristiana. Quinto, el valor de una vocación contemplativa. Tras unos años de espera y de incertidumbre, entró en los Carmelitas. Allí en Colonia estaba dispuesta desde el primer momento a vivir una vida cristiana con radicalidad. Solamente la pasión de Cristo nos puede ayudar, no la actividad humana. Mi deseo es participar de esa cruz del Señor. Y vamos, y participó. Lo que contemplaba y meditaba, lo vivió ella también, con la entrega de su vida en una cámara de gas. Pues hoy que celebramos a Santa Edith Stein, le pedimos también por Europa. Y le pedimos para que seamos capaces de redescubrir las raíces cristianas de nuestra cultura, pero también que nosotros podamos vivir en fe, con esa búsqueda apasionada de la verdad, que en el fondo no es sino el encuentro con Dios. El mismo Cristo dirá de sí: yo soy la verdad. Que nos lleve también a reconocer el potencial, es decir, el valor oculto de aquello para lo que las cosas y nosotros mismos hemos sido creados. Que nos lleve a valorar el papel de la mujer, el valor inestimable de la feminidad, a vivir en una profunda intimidad con Dios y sobre todo a despertar en nosotros esa actitud contemplativa, que veamos en cada ocasión y momento la acción de Dios que actúa. Las lecturas del día de hoy nos llevan de la mano de el libro de los Reyes, en la primera lectura, a descubrir la presencia de Dios en aquello que da serenidad. El profeta Elías es conducido por Dios y le dice: sal y ponte a la abertura de esa cueva donde él se ha escondido huyendo de aquellos que buscan matarlo. El Señor va a pasar delante de ti. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas, pero en aquel huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un temblor de tierra y en aquel temblor tampoco estuvo el Señor. Después del temblor, un fuego, pero tampoco el Señor estaba en aquel fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva, y le fue dirigida esta voz de Dios: ¿qué haces, Elías? Pues mira, Dios está en ese suave susurro que, como una brisa, pone serenidad. En la brisa de lo que apenas es perceptible, que acaricia tu vida, que no la violenta. Ahí también puedes encontrar a Dios. El Evangelio del día de hoy nos presenta a Jesús que después de esa multiplicación de los panes y los peces, en la orilla de Tabga obliga a los discípulos a subir a su barca. Y mientras que ellos se disponen a cruzar ese mar de Galilea al anochecer, Él despedía a la gente. Al despedir a la gente, Jesús subió al monte a solas a orar. Al atardecer estaba allí solo. Me enseña el Señor el valor de buscar la soledad para orar, para encontrarnos con el Padre en la quietud del corazón. Si los ruidos de multitudes
La barca se hallaba ya distante de tierra muchos estadios y comenzó a ser zarandeada por las olas, pues el viento le era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue caminando sobre el mar hacia los discípulos. Imaginémonos la escena. Es de noche cerrada. Esa barca viene iluminada únicamente por la luz de la luna y de las estrellas. Y los discípulos se han dejado al maestro en la orilla del monte, despidiendo a la gente. La tempestad se ha levantado y comienza a arreciar contra la barca, contra esa navecilla donde van los discípulos, donde el viento le es contrario, donde se hace difícil navegar, donde el agua comienza a entrar dentro de la barca. A veces nuestra vida es así. A veces los vientos son contrarios. ¿Cuántas veces nuestra barca se ve zarandeada? Y Jesús viene andando sobre las aguas, camino de los discípulos. Al verlo a lo lejos, los discípulos se turban y piensan que es un fantasma, y sobreviene el miedo, hasta que Jesús les habla. Ánimo, soy yo, no temáis. Quedémonos hoy con estas palabras. Soy yo, que viene a ti, navegando sobre esas olas que te increpan, que parecen que van a hundir tu barca. Levanta el ánimo para disipar el temor. Levanta la mirada al cielo para que el miedo que te tiene aprisionado, que te impide navegar, que te hace que te centres y te focalices en aquello que son dificultades, se vea disipado, porque soy yo. Soy yo, y si estoy yo, no hay nada que temer. No temáis, ánimo, soy yo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir andando a ti sobre las aguas. Qué chulo, Pedro. Es como tú y como yo. Señor, si de verdad eres tú, haz que pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús responde a esa petición de Pedro: ven. Imaginémonos la escena. Pedro, el pescador, que se ha ganado la vida y que ha trabajado y que conoce como experto las aguas de aquel mar de Galilea, comienza a poner sus pies sobre el agua y comienza a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Yo creo que el mismo Pedro alucinaría. Pero viendo la violencia del viento, a Pedro le entra miedo y comienza a hundirse. Pedro está haciendo lo imposible, caminar sobre las aguas. Y mientras que su mirada está sostenida y fija en Jesús y confía en Él, Pedro es capaz de caminar sobre esas olas encrespadas. Lo mismo nos sucede a nosotros. Las dificultades siempre van a estar ahí. Y podremos caminar sobre las dificultades y sobre el oleaje y sobre la tempestad, siempre y cuando la mirada esté sostenida, fija en Jesús. Ay, pero ¿qué le pasa a Pedro? Que cuando comienza a sentir el frío del agua, el ímpetu del viento, cuando su mirada se desvía del Señor y se centra en las preocupaciones, sobreviene el miedo y comienza a hundirse. Y Pedro, que tenemos todos mucho de Pedro, nos enseña: Señor, sálvame. Nos enseña a gritar: Señor, sálvame. Sálvame porque me hundo, porque aparto mi mirada de ti y me asfixian estos problemas, estas preocupaciones, que me hundo, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano y lo agarró, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Me imagino la escena, a Pedro comenzando a sumergirse en las aguas y a Jesús que no lo deja hundirse. Pero necesita que Pedro se lo pida: Señor, que me hundo, sálvame. Me acuerdo de una mujer que vive todavía en una parroquia donde yo estuve de sacerdote, que yo no sé si por el Evangelio del día de hoy, cuando yo le mostraba a Jesús en la Eucaristía, con mucha devoción, yo le decía: el cuerpo de Cristo.
Ella respondía amén y hacía suya estas palabras: Señor, sálvame. Pues mira, hoy también quiero yo hacer mío ese recuerdo que tanto bien me ha hecho y me hace cuando todavía en alguna ocasión puedo darle al Señor, delante de Jesús, como Pedro, zarandeado y hundiéndonos sobre las aguas que parece que quieren ahogarnos. Señor, sálvame. Y Jesús le recrimina a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras que tu mirada esa estaba sostenida y fija en mí, podías caminar sobre las aguas. El viento, aunque te arreciaba, no te tumbaba. Señor, sálvame. Pues bien, en este domingo, hoy también le pedimos a Jesús, por medio de Edith Stein, que cuando sobrevengan las dificultades en nuestra vida, como a Pedro en el Evangelio, como San Bernardo nos dice, y él lo hace invitándonos a mirar a la estrella, a la Virgen, también nuestros ojos se fijen en el Señor que nos hace ir caminando sobre las aguas, y para ello tener la fe, la confianza ciega, firme, de dejarnos sostener por su mirada, por su acción. No fijarnos, no focalizarnos en las angustias, en las preocupaciones, en las dificultades. Cuando veas la navecilla de tu vida que parece que va a zozobrar, decía San Bernardo, levanta los ojos al cielo, mira la estrella, invoca a María. Que así sea.